arranco con dos preguntitas muy rápidas. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes reciclan en sus casas? ¿Quiénes separan los residuos? Gran mayoría. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a pagar un 50% de más para comprarse un vehículo que sea eléctrico o híbrido? Dos o tres personas. Entonces, la conclusión es, somos sustentables, tontos no somos. Y hay una brecha muy clara entre lo que queremos hacer y lo que podemos o estamos dispuestos a realizar. Y de eso se trata un poco lo que vamos a hablar en este espacio de la charla. Pasar de la ambición a la acción. El consumidor está cada vez más informado, es cada vez más consciente, más empoderado, con muchas más herramientas que antes y hace que la sustentabilidad se vuelva un imperativo para los negocios. Casi la mitad de las personas dice que dejó de comprar, esto es un dato de Argentina, que dejó de comprar una marca porque esa marca no era responsable o con el ambiente o con la comunidad. Más aún, casi 2 de cada 3 consumidores le pide a las empresas o les asigna un rol en la construcción de una sociedad y de un ambiente mejor que antes. Entonces, está muy claro que el consumidor le pide a las marcas que se involucren, que hagan cosas. Ahora bien, cuando las marcas hacen cosas, nos encontramos con que más de 2 de cada 10 personas desconfía. Dice, lo que estás haciendo es por un interés comercial, no es porque verdaderamente te importe el tema. Entonces pone a las empresas esto en una situación muy complicada de sí o sí tengo que actuar, pero lo que tengo que hacer tiene que tener una precisión quirúrgica. Tengo que entrar a trabajar en el área que sea pertinente para mi marca, para mi empresa y que esté completamente alineada a mi propósito. Los resultados de este estudio surgen de un estudio global, como decía Susana, lo hicimos en 35 países que incluyó Argentina en esos países, hicimos 1000 casos en Argentina y todo el marco de referencia del estudio fueron los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, así que eso lo tomamos como marco de referencia que da una definición muy amplia de sustentabilidad que abarca muchos temas. Ahora, teniendo tantos temas para tocar y sabiendo que tenemos que ser muy precisos, ¿dónde nos enfocamos como empresa? Lo que hicimos en el estudio cuantitativo fue correr un MatchDiff tomando en cuenta 43 tópicos y este es el ranqueo de los 10 tópicos más principales o más importantes y que requieren una acción urgente. Vamos a ver que en Argentina las mayores preocupaciones relacionadas con la sustentabilidad implican lo que tiene que ver con las condiciones laborales, condiciones de trabajo, salarios bajos, inestabilidad laboral, trabajo no registrado y obviamente la consecuencia que tiene que ver con pobreza y problemas de alimentación. También empiezan a aparecer temas como contaminación del agua, contaminación del aire, efecto invernadero y demás. O sea que cuando hablamos de sustentabilidad, la gente tiene como pendiente acciones urgentes en términos de problemas sociales, como lo laboral, y problemas ambientales, como la contaminación del agua y del aire. Ahora bien, decimos, bueno, perfecto, ya sabemos dónde tenemos que actuar. La realidad es que no, porque depende mucho de en qué industria estamos compitiendo, cuál es el área de trabajo de nuestras marcas y de nuestra compañía. Y difieren muchísimo cuáles son las preocupaciones relacionadas a una categoría o a otra. Así que vinculamos los 43 tópicos con 38 categorías. No traje las 38 porque si no iba a ser interminable. Traje 3 que son bien dispares entre sí. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con los lácteos o con la alimentación en general, son categorías muy relacionadas a problemáticas que tienen que ver con la pobreza, con el hambre, con problemas nutricionales, sobre todo de las infancias. Lo relacionado también con la crueldad animal o la contrapartida, el cuidado y el bienestar animal, son preocupaciones relacionadas con esta categoría y también el exceso de embalaje o el exceso de plásticos en los empaques. Cuando pasamos a otra categoría como indumentaria, las problemáticas asociadas donde las marcas tienen que accionar son muy diferentes. Tienen que ver con la explotación laboral, con cuidar a los empleados, el exceso de consumo, no promover un consumismo excesivo y sí promover políticas o campañas de circularidad de la economía y el tema de evasión impositiva, o sea, cumplir con tus empleados y cumplir con las leyes del país donde estás actuando. Y sí, cuando pasamos a industria de la movilidad, vamos a encontrar que están mucho más vinculadas a problemas ambientales. Las ven como responsables más directas de contaminación del aire, contaminación del agua. Entonces, dependiendo de la categoría en la cual estamos trabajando, son muy distintas las tareas que tenemos por delante para hacer. Para sumar un poquito más de complejidad, todos no estamos parados en el mismo lugar. Como consumidores, como personas, nuestra actitud hacia la sustentabilidad y lo que hacemos en el día a día es muy distinto.
Entonces corrimos una segmentación a nivel global y la replicamos en Argentina, en la cual encontramos 4 grupos principales. En un extremo del espectro están los activos. Los activos son aquellas personas que ya hicieron el clic en la cabeza y están pasando a la acción. Están haciendo cosas cotidianas por el ambiente y la sociedad. En el otro extremo están los dismissers, los que no les importa nada o simplemente dicen que el aporte personal de cada uno es como una gotita en el océano y que no van a cambiar la realidad. Y en el medio tenemos a 2 segmentos muy interesantes que son los believers y los considerers, que son aquellos que por ahí tienen cierto grado de conciencia y están haciendo algunas cosas, pero todavía no incorporaron como hábitos sostenidos a lo largo del tiempo la decisión sustentable. ¿Cómo mide esto en el mundo y en Argentina? Mide bastante parecido en la mayoría de los países. Más o menos 1/3 de los consumidores ya son activos, ya pasaron la barrera y son muy conscientes, muy informados y hacen muchas cosas por el ambiente y la comunidad. En el otro extremo, dependiendo del mercado, entre un 10 y un 15% de la gente, no le hables del tema porque no le importa. Ahora, la gran masa de la población está en el medio. Entre un 50 y un 60% de la población mundial, dependiendo del mercado, está ahí, le falta ese pasito para dar. Está convencido de que tiene que hacer algo, pero no sabe qué hacer o no está dispuesto a invertir el tiempo y el esfuerzo que requiere pasar a la acción sustentable. Entonces la pregunta es, ¿cómo se la hacemos fácil? ¿Cómo se la solucionamos? Volviendo un poquito a datos de Argentina, en particular estos 1000 casos que hicimos en el mes de agosto de este año, estamos llenos de buenas intenciones los argentinos. Queremos hacer cosas. Obviamente que hay un montón de problemas que se nos ponen antes. La inflación, el trabajo, la economía, la política, eso está siempre por arriba. Ahora, hay un casi 60% de la gente que presta mucha atención a las noticias medioambientales. Básicamente porque los empiezan a afectar personalmente. La gente del litoral con la sequía, que el río está abajo, que después hay una inundación y un montón de problemas que tenemos en el día a día, sin ir más lejos, lo que pasó en Rosario hace un mes que no se podía respirar por la quema de las islas. Y además hay un porcentaje muy importante, cerca del 50%, que está preparado y tiene ganas de invertir tiempo y dinero en empresas que hagan las cosas bien y también cree que la forma en la que compran y comprando productos sustentables es una forma de expresar quiénes son, expresar su personalidad. Ahora bien, aparecen las barreras que están en el medio. Casi un 71% de la gente nos dice que quiere ser más atento con el planeta, pero ¿qué pasa? El incremento de los precios se nos mete en el medio. Y otra cosa que se nos mete en el medio es el día a día. El día a día nos come, queremos hacer cosas mejor, pero ¿qué pasa? La rutina y otras prioridades se nos cruzan en el camino. Entonces lo que encontramos es lo que se hablaba en otras charlas, este gap, esta brecha entre lo que decimos que vamos a hacer o lo que queremos hacer y lo que finalmente terminamos haciendo. Y es clave para las compañías entender cuál es el value action gap de sus consumidores en particular. Y sobre todo identificar cuáles son las barreras. Esto depende mucho de cada categoría, de cada producto y cada marca, pero a grosso modo hay 4 grupos de barreras que nos impiden la acción sustentable como consumidores. La primera es el precio. A veces es una percepción y a veces es una realidad de que los productos sustentables o ser sustentable es más caro. La segunda tiene que ver con la disponibilidad, de a veces no encontramos productos o alternativas sustentables en los lugares donde habitualmente compramos. El tercer grupo de barreras tiene que ver con la información. Muchas veces no sabemos cómo ser sustentable. Agarramos 2 paquetes de la misma categoría y decimos, ¿cuál de estos 2 es más sustentable? En el paquete no hay información, no hay un QR para escanear y meterme en la página y ver la trazabilidad de ese producto. Nos falta información y si la información está, a veces no la sabemos utilizar porque vemos el loguito de reciclable y decimos, buenísimo, este empaque se puede reciclar. ¿Dónde lo tiro? ¿Esto va acá o va acá? ¿Va en este tacho o va en el otro tacho? Y por último, los hábitos. Estamos como con hábitos muy arraigados y sobre todo estamos poco dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Nos la tienen que hacer fácil. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para poder ayudar a los consumidores a hacerle las cosas más fáciles y que la decisión sustentable sea la decisión sencilla y fácil y que tenemos a la mano? El primer punto es identificar cuáles son los issues más relevantes, identificar cuáles son las problemáticas ambientales y sociales que más preocupan a la gente y que desde la perspectiva de la gente requieren una acción urgente por parte de las marcas.
El segundo punto es clave porque es encontrar el espacio propio de acción para la marca. No es meterse en cualquier tema porque nos parece a nosotros como empresa relevante, sino meternos en ese tema porque tenemos algo para hacer ahí, porque es pertinente que hagamos algo y porque está alineado a nuestro propósito y a nuestros valores como compañía. El tercer punto es identificar cuáles son las fricciones que impiden a la gente actuar sustentablemente y ayudar a eliminar y a correr esas barreras o al menos hacerlas un poquito más bajas. Y por último, cómo generamos incentivos al cambio, cómo repensamos todo nuestro proceso de planeamiento, de desarrollo de nuevos productos para que la alternativa sustentable a lo que existe actualmente genere un agregado de valor y genere una experiencia superadora, de manera tal que no sea solo una decisión sustentable que toman las personas, sino que esa decisión aislada se transforme en un hábito sostenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo los vamos a premiar para que una decisión aislada se transforme en un hábito poco a poco? Entonces, en definitiva, lo que planteo como cierre es que la discusión ya no es si hay que actuar o no hay que actuar en temas de sustentabilidad, sino cómo lo vamos a hacer.